Siempre. Todos nosotros hemos necesitado estar conectados. Conectarnos con familiares, amistades, el mundo. Pero la conexión más importante es con nuestro Dios. Sin esa conexión, no hay felicidad. La Biblia nos dice que sin Dios nada podemos hacer. Gracias a Jesús podemos conectarnos con Dios ilimitadamente, acercarnos y disfrutar su amor, su paz, su gozo, su perdón. Gracias a Jesús podemos estar conectados sin límites. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y escuchar, yo voy, su voz no quiere la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener poder. Hermanos, tengan un muy buen día. Espero que podamos en esta mañana poder comenzar de la mejor manera, buscando al Señor, orando y meditando en su palabra. Quiero comenzar primeramente orando al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que nos das. Gracias, Padre, porque tus misericordias se renuevan cada día. Gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos das, y permítenos poder buscarte en este día y poder vivirlo para ti, Señor. Pedimos la dirección en esta mañana para que todo lo que podamos estudiar, tú nos seas dando la comprensión y podamos llevarlo a práctica también. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, en el capítulo de hoy se trata de conectados con Dios y con el mundo. Y les quiero partir haciendo una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros conectarnos con Dios y qué puede darnos esa conexión? Si empezamos a recapitular todo lo que hemos estado estudiando anteriormente, la semana pasada, los devocionales,
nos podemos conectar con Dios por medio de la oración, meditando en la palabra, obedeciendo, teniendo fe en Él. Y todo eso también nos lleva a nosotros a responder de una manera en amor a nuestro Dios, que es a través del servicio, como lo exponían nuestros jóvenes. Todo eso en un conjunto nos lleva a poder estar conectados con Dios. ¿Y qué cosa nos puede dar esa conexión? Para responder esa parte de la pregunta, la quiero también responder con otra pregunta que dice: ¿por qué nosotros nos conectamos o buscamos conectarnos con Dios? ¿Qué es lo que nos motiva cada día a buscar esa conexión con nuestro Padre? ¿Por qué puede ser, piensa usted? Porque por medio de Jesús, por medio de nuestro Padre, podemos obtener la vida eterna. Es algo muy importante para nosotros en nuestra vida y es lo que nuestra meta como cristianos, poder estar con nuestro Señor algún día. Y esa es la respuesta a por qué nosotros buscamos conectarnos con Dios. Él es el que nos da la vida, el que nos ofrece esta vida en abundancia, nos dice la palabra, una vida eterna. Y ya para ir a la palabra, quiero que vayamos a Lucas 10 y tomemos los versículos 25 al 28, que nos dicen, del 25 al 28, nos dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El Señor le estaba dando la clave de la vida eterna. ¿Y qué nos está mostrando en estos pasajes? Yo sé que todos a lo mejor empiezan a recordar la parábola del buen samaritano, y es aquí donde estamos. ¿Qué nos dice primero para que nosotros podamos tener esta vida eterna? Que debemos amar a Dios. ¿Y cómo mostramos nosotros amar a Dios? Conectándonos con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, como decía, la meditación, por medio de la obediencia y todo lo que hemos venido estudiando hacia atrás, la semana pasada. Eso nos lleva a estar conectados con Dios. ¿Y cómo nosotros nos podemos conectar con el mundo? La palabra aquí nos muestra que debemos nosotros amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto es lo que nos conecta con el mundo. Si seguimos leyendo en Lucas 10, del 29 al 37, usted lo puede leer ahí en su casa. Yo lo voy a contar un poquito más por cosas de tiempo. Aquí nos comienza a contar la historia del buen samaritano, que venía un hombre bajando ¿de dónde nos dice? De Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole y lo dejaron medio muerto, dice la palabra. ¿Y quién pasó? Pasó un sacerdote, pasó un levita, y al final ¿quién pasó? Un samaritano. Y la palabra nos dice que cuando iba de camino cerca de él, lo vio y fue movido a misericordia, nos dice la Reina Valera. ¿Y qué significa que fue movido a misericordia? El significado en sí de la palabra nos muestra que es tener ansiedad en las entrañas. ¿No le pasa que de repente usted ve algo, siente, es llevado a esa misericordia que nos dice la palabra y que nos provoca como un malestar en el estómago? Que nos dice, pucha, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no ayudé a tal persona? O nos lleva a sentir lo que a lo mejor la otra persona está sintiendo. A eso lleva a esa palabra, ser movido a misericordia. Sentir la compasión, nos dice otra versión. Y él lo vio, se acercó, vendó sus heridas, lo atendió hasta que el hombre pudo estar mejor. Incluso le pagó el lugar donde él se quedó. Y termina diciendo el Señor en el versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de ladrones? ¿Y qué le dice el intérprete de la ley? Nos dice el 37, dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y él termina diciendo esta
esta frase que a mí me ha tocado mi corazón, dice: ve, anda y haz tú lo mismo. De esta manera el Señor nos está llamando a que nos conectemos con el mundo. Y me traía recuerdos en los devocionales de los héroes de la fe, Abraham. Podemos ver en Abraham que a él le fue hecha una promesa en Génesis 12. Ahí usted lo puede leer también. Que haría de él una gran nación. Y si vemos, si estudiamos un poco la genealogía de Jesús, vemos que sale primero en Mateo Abraham. Entonces, el Señor le había prometido a Abraham que haría de él una gran nación, y así también nació su hijo Isaac, después Jacob, y ellos fueron coherederos de esa promesa. Y así en la descendencia Jesús vino también a cumplir esa promesa de que haría de Abraham una gran nación. Y si vemos a qué vino Jesús a este mundo, vino a morir por nuestros pecados y a hacernos parte de esa familia de la fe. Y nosotros también somos herederos de esa promesa, que seremos parte de esa nación que le fue prometida a Abraham. Quiero que vayamos también a ver otro versículo en Mateo 28, del 19 al 20, que también un versículo muy conocido, que nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos ha hecho a nosotros parte de esa promesa de que somos parte de esa gran nación. Pero quiere que también nosotros podamos hacer a los demás parte de esa nación, y tiene que ver con cómo nosotros nos conectamos con el mundo. Si bien nosotros somos felices cuando el Señor nos bendice, debemos también buscar que los demás puedan alcanzar esa vida eterna que nosotros también buscamos y que nosotros adquirimos por medio de Jesús, por medio de su sacrificio. Eso nos lleva a ser movidos a misericordia con los demás, y a obedecer lo que le termina diciendo a este maestro, intérprete de la ley, en la parábola del gran samaritano: ve y haz tú lo mismo. Hay algo que a mí me tocó hace varios años cuando entendí este versículo, el versículo 19 de Mateo 28, que es el id. Esa palabra movió mi ser completo y me quebró totalmente, porque entendí que no, cuando el Señor les dice id, a ser discípulos a todas las naciones, bautizando, sabemos todo lo que sigue después, pero ese id no es para los que tengan el don, no es para los que son llamados a predicar, a evangelizar, todo lo que tenga que ver a lo mejor con misiones o predicación de la palabra, sino que es para todos nosotros. Ese id debe tocar lo más profundo de nuestras fibras y movernos a llevar esa palabra, a ser esos testigos que el Señor nos manda a hacer, enseñándole todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué nos ha mandado el Señor? Que debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y nuestra fuerza, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo. Eso debemos enseñar. De esa manera también nosotros estamos mostrando ese amor que nos pide el Señor, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto nos manda a nosotros a unir al mundo, o a conectar, como estamos en esta temática, a conectar el mundo con esta familia de la fe que tenemos. Si bien nosotros buscamos amar al prójimo, o sea, que si bien nosotros buscamos amar al prójimo, deseamos que ellos también alcancen esta vida eterna que nos es dada a nosotros también. Y la misión nuestra es cumplir la palabra del Señor en nuestra vida, y poder llevar a más personas a los pies de Jesús. Y quiero leer el último versículo, que lo tengo en Hechos 1:8,
que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Tenemos que ser testigos. ¿Qué es ser testigos? Bueno, contarle a los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tenemos que tener claro también de que la misión no es nuestra, sino que es de Dios. Él es el que nos envía y nosotros somos instrumentos solamente en sus manos. Pero Él quiere que nosotros seamos partícipes de esa misión. En que nosotros podamos llevar la palabra, llevar el Evangelio hacia los demás. Y más personas puedan llegar a conocer a Jesús, llegar a ese arrepentimiento que Él nos pide cada día. Y podamos nosotros alcanzar esa vida eterna. De esa manera nosotros podemos permanecer conectados con Dios y con el mundo. Y les animo, hermanos, a hacerle esta pregunta. ¿Quieres conectar al mundo con Dios? ¿Qué hacemos para responder esta pregunta? Como nos dice la parábola, Dios ahora nos está diciendo en nuestro corazón. Y me está diciendo a mí, anda y haz tú lo mismo. Muestra misericordia por tu familia, que sea tu Jerusalén. Ya no podemos salir a predicar, a lo mejor, pero en estos tiempos debemos fortalecernos, y si bien a lo mejor nos ha dado un tiempo más para poder buscar de Dios, para poder orar, se nos hace un poco más fácil, debemos también compartir todo lo que nosotros recibimos, todo lo que aprendemos de Él con los demás, ser esos testigos que nos pide hacer en su palabra. Y el Señor nos dice en esta mañana: anda y haz tú lo mismo. Que el Señor les bendiga. Gracias por ver este devocional. Recuerda que siempre tenemos que estar conectados con Dios. Enchúfate. Nos vemos mañana.